La palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable de la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos hablan por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe de Abraham, obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron las mismas promesas. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa, así que una nación entera provino de ese solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de las orillas del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para poder volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y se inclinó para adorar y apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso los mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar a los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto,
pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en lo invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre de los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella recibió en paz a los espías. Amén. La palabra de Dios nos dice en Lucas 2, versículo 21, que 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, «El Señor soberano permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel». Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dijo a María, la madre del bebé, «Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se lo opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma». En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y en oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño creció sano y fuerte y estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, pero creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre los parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas.
Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Amén. Feliz hogar donde el amor inunda todo en dulce paz, se goza allí gratos solas bajo su techo abrigado, hasta el hogar del cielo es asunto fiel para el mortal, y se hallará si el buen Jesús se rinderá ante sus pies. Feliz hogar donde Jesús preside allí lugar de honor, pues su presencia es clara luz que impide sombra de terror. No habrá más duelo ni aflicción, solo virtud y amor al bien, y así el hogar será un Edén, si Cristo es Rey de corazón. Ven a mi hogar, Señor Jesús, y reine allí tu tierno amor. En mis temores sé valor, y en mis tinieblas sé la luz. Y cuando de la tentación azote fiero el huracán, que mi alma encuentre con afán en ti, mi Dios, su salvación. Feliz hogar, no vivo yo con mi Jesús en comunión, así mi angustia y mi aflicción por su poder ya terminó, y aunque las pruebas sin cesar a mis umbrales estarán, en mi mansión lo lograrán. La fe en Jesús jamás quitar. A lo largo de estas semanas hemos estado hablando acerca de la familia. Pero ¿cómo mantiene la familia su fe puesta en Dios? Definitivamente Dios nos ha provisto de medios de gracia, de los cuales la familia debe echar mano
para que su unidad y su fe en Dios sea cada vez más fortalecida. Por otro lado, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Qué debemos oír? La palabra de Dios es lo que fortalece y alimenta nuestra fe. En cada uno de nosotros Dios ha puesto una medida de fe y esta se ve fortalecida cuando buscamos su presencia. La familia debe mantenerse unida en el servicio, en la adoración y en el amor a Dios. Todo lo que hacemos como familia debe ir también dirigido en la alabanza y adoración a Dios, porque es el principal propósito por el cual el hombre fue creado, adorar a Dios. Entonces, como familia tenemos que alimentar nuestra fe escuchando la palabra para que podamos servirle al Señor y podamos mantenernos en unidad. Dios te bendiga. Nada agrada a Dios tanto como la firmeza en la fe en todo lo que Él es y ha prometido. Nuestro versículo clave de hoy está en Hebreos 11:1, que dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1.
Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Dos palabras describen nuestra fe: confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y final seguros. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser que es. El punto final es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, mostramos verdadera fe. Hebreos 11:1 dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Gracias damos a Dios porque nuevamente podemos estar unidas a través de estos medios para poder seguir meditando en la palabra del Señor, buscando las enseñanzas que Él tiene para nosotros, para la edificación de nuestras vidas. Continuamos con el tema de los desafíos de la familia después de la pandemia. Y el tema que vamos a tratar hoy se titula ¿Cómo mantener la fe en Dios como familia? Les invito en este momento para que vayamos al Señor en una oración para pedir su dirección. Gracias te damos, Señor, por las bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas durante esta semana, Señor, que ha transcurrido. Gracias, Señor, porque has estado en nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Y también, Padre Eterno, porque has provisto todo lo que necesitamos en nuestra vida y porque has cuidado, Señor, de nosotros y de nuestros familiares, Señor. Muchas gracias. Y en esta hora, en este momento, Señor, estamos pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe hacia la verdad que tú tienes ya preparada de antemano para nosotros, Señor. Gracias, Padre Eterno, por todas estas bendiciones, en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, decíamos que el tema que vamos a abordar hoy es el subtema número 6 y se titula ¿Cómo mantener la fe en Dios como familia? Nuestros textos bíblicos en los que nos vamos a basar son Hebreos 11 del 1 al 40, es decir, todo el capítulo 11 y también los versículos 21 al 52 del capítulo 2 de Lucas. Y nuestro texto clave es un texto que probablemente muchas de ustedes lo sepan. El texto clave es Hebreos 11:1, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las lecturas bíblicas ya la hicieron nuestra hermana, y el texto clave, nuestra hermana Juanita ya nos hizo que lo recordáramos. Por aquellas que no lo saben, pues que lo memorizaran. Y vamos a introducirnos en el tema. La familia cristiana es un tesoro de vida y esperanza que recibe la misión de Dios para custodiar, revelar, comunicar la fe, el amor de Jesús al mundo y en la que cada padre debe cultivar en los hijos y en su amada esposa el amor verdadero. Amar y proveer la fe en la familia es ser iglesia que ama a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así dice Primera de Juan 4:8. La familia, al estar unida en el amor de Dios, se convierte en enseñanzas magistrales como la primera y más importante escuela de fe
y de vida cristiana. La fe mantiene unida a la familia en Cristo. Para los incrédulos, la fe es una forma positiva de pensar, es un instinto que se sigue, es la espera de lo mejor o de que todo salga bien y un sentimiento optimista, pero ninguno de estos pensamientos es la fe. La Biblia define la fe, como lo vimos en el texto a memorizar. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Dice Hebreos 11:1 en la Nueva Traducción Viviente. La fe es clave en la vida espiritual de la familia para mantener la unidad a Cristo. La fe es indispensable, hermanos, en estos tiempos donde la familia está resistiendo como ninguna otra institución la transformación de los cambios de la salud por la pandemia y sobre todas las cosas por esa ideología de género, entre otras cosas, que atentan contra el modelo original de Dios y que tratan de destruirla o deformarla. De ahí que la Iglesia promueva mantener a las familias fuertes y estables en su relación con Dios y sobre todo en sus relaciones interpersonales. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, encontramos una lista de familias que se mantuvieron fuertes y unidas a Dios por medio de la fe. Empezamos con Abel. Dice que Abel por la fe alcanzó gran testimonio y fue justo delante de Dios. Así dice Hebreos 11:4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Otro personaje es Enoc. Enoc por la fe fue llevado de este mundo sin experimentar la muerte. Fue por la fe, dice la Biblia, que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. El siguiente personaje es Noé. Noé por medio de la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de Dios. Hebreos 11:7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Abraham, otro personaje, dice, Abraham por fe obedeció contra todo pronóstico para dejar todo y salir a un lugar que no conocía. Dice la Biblia, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. También Abraham ofreció a su hijo Isaac creyendo que Dios tenía poder de levantarlo entre los muertos. Dice Hebreos 11 del 17 al 19. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios,
estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Sara, por la fe, porque dicho sea de paso, no solamente fueron varones, también algunas mujeres se mencionan en este pasaje. Sara, por la fe, Sara, la esposa de Abraham, por la fe dio a luz un hijo siendo estéril y de edad avanzada. Dice el versículo 11, fue por la fe que Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Isaac y Jacob por la fe bendijeron a sus hijos. Hebreos 11, 20 y 21. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Al mismo tiempo, asimismo, José por la fe profetizó que Dios sacaría a su pueblo de Egipto y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hebreos 11:22. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Pasamos a otro personaje, y estos personajes que se mencionan en este pasaje, dice que fueron los padres de Moisés, quienes por la fe arriesgaron sus vidas al esconder al niño y ocultarlo de Faraón, porque creyeron que él sería libertador de su pueblo. Versículo 23 nos dice, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Y cuando Moisés creció, Moisés por la fe renunció a los placeres temporales de Egipto y se entregó al oprobio de su pueblo con tal de ganar las riquezas espirituales. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía puesta la mirada en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Los israelitas, además, ya en la tierra prometida, en la conquista de ella, por la fe, dice la palabra de Dios, que creyeron que Dios les entregaría la ciudad amurallada llamada Jericó. Fue por la fe, dice, que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Bien, continuamos. Y dentro de esta historia, ¿sí?, encontramos a otra mujer.
Una mujer que por la fe escondió a los espías creyendo que alcanzaría misericordia. Dice la Biblia, fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. El pasaje bíblico sigue anunciando, enseñándonos otros personajes que se mantuvieron firmes en la fe, realizando grandes proezas aún en medio de las peores situaciones. Y esto el Señor lo dejó escrito en su palabra para que nosotros viéramos de qué manera la fe obra en cada una de nuestras familias. La oración y la adoración fortalecen la fe en la familia. Bien, ahora vámonos a otra parte de la Biblia. Y la otra parte de la Biblia a la que vamos es Lucas al capítulo 2. El Evangelio de Lucas describe a la familia de Jesús como un hogar de fe cuando dice en el versículo 21 del capítulo 2, dice, 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Observemos los elementos distintivos de su fe en Dios, tanto en el versículo como en el contexto del texto. Muy bien. El versículo que acabamos de leer dice, 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús. Este nombre le había sido dado al ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Esto nos muestra cómo la fe es muy importante en la familia. Cómo la fe permite, la fe nos hace ver como una familia, nos hizo ver a José y a María como una familia no solamente cumplidora, sino responsable de lo que ellos creían. Era una familia consagrada que no solamente oraba, sino adoraba al Señor, en la que María y José, aparte de ser los padres terrenales, fueron sus primeros maestros. De labios de ellos y de los rollos de los profetas, aprendió Jesús los negocios del Señor, en los que luego lo vemos en el templo enfrentado con los maestros de la ley. Fue entonces que en el seno familiar Jesús aprendió a adorar a su Padre Celestial a tal grado que a los 12 años sorprendió a los doctores de la ley en el templo con su conocimiento de las Escrituras. Fomentar la fe en la familia es muy importante, hermanos. En estos tiempos, sobre todo, donde la sociedad vive sus afanes, su ansiedad, sus preocupaciones, su estrés y en una rutina diaria de constante cansancio que acaban de hacer a un lado la fe. Pero la Biblia nos invita a no hacerla a un lado. Y regresamos al capítulo 11 de Hebreos, porque en el versículo 6 nos dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Para poder mantener la fe es necesario ejercitar la oración como la clave de nuestra convicción en Jesucristo.
La oración es una bendición que muchas familias actualmente no disfrutan porque no oran. Y si no, preguntemos, hagamos este examen. ¿Existe la oración diaria en la familia? ¿O con qué frecuencia oran juntos como familia? Incluso en la propia iglesia casi no oran. Y al referirnos a la oración, el ministerio Dios Salva América escribió lo siguiente: la oración es el patito feo de la congregación. Unos no oran por no molestar a Dios. Otros no oran por no tener que esperar. Otros prefieren la mortificación que hacer oración. Otros sí creen en el poder de la oración, pero prefieren que otros oren por ellos. Otros prefieren tener el poder espiritual, pero solo de la oración prefieren hablar. Muchos prefieren no orar que cambiar. Otros utilizan la oración para casos muy urgentes, muy especiales. Otros no hacen oración porque no quieren compromiso con el Señor. Otros no oran por no pedir. Es una forma de conservar la independencia. Y cuando hay reunión de oración en la iglesia, ¿qué creen? Unos pocos son los que acuden. Hermanos, no se puede amar a Dios sin orar. La oración y la adoración son una herramienta poderosa para la familia, porque a través de la oración los padres cansados y desanimados reciben fortaleza, sabiduría y ánimo en sus vidas. Conclusión: los primeros cristianos adoraban a Dios en sus casas, algunos en sus cuevas o en algún lugar donde se podían reunir, convirtiendo al cristianismo en la primera iglesia adaptable a cualquier raza o cultura, a cualquier circunstancia. Por consiguiente, es en el hogar donde la familia debe aprender a cultivar la fe, adorar al Señor con el ejemplo del Padre, que al ser el sacerdote de la casa y en compañía de su esposa, yo quiero hacer una anotación, no solamente con el ejemplo del padre, sino también con el ejemplo de la madre cuando ésta es la que está al frente de la familia. Preparan, dice, cada día el altar de oración. Deben hacerlo. El altar de oración y adoración para ofrecerse con sus hijos en un sacrificio, como dice Romanos, vivo, santo y agradable al Señor, y así poder disfrutar en familia una vida de servicio, honra y alabanza y bendición a su santo nombre. Bien, llegamos al final y vamos a las preguntas de repaso. A ver, hermanas, ¿de qué forma los padres están fortaleciendo la fe de la familia? Hagan un balance, digamos, introspectivo. Vamos a ver cómo estamos como papás fortaleciendo la fe de la familia. La segunda pregunta es: ¿qué aprendizaje obtenemos como familia de esta galería de la fe que acabamos de ver en el capítulo 11 del libro de Hebreos? Y una tarea que nos queda como familia: promover el culto de oración y adoración
todos los días, porque con ello fortaleceremos la fe de nuestra familia, especialmente de nuestros hijos y especialmente, como lo veíamos al principio, en este tiempo en el que la familia tiene que afrontar muchas situaciones que son contrarias a lo que el Señor manda en su palabra. Hermanas, pues yo creo que este tema y estas tareas que nos quedan permiten que nosotros pues analicemos cómo está nuestra vida de oración, nuestra vida de adoración. Y quedamos así en espera del el tema de la próxima semana, si el Señor no dispone otra cosa. Todavía no nos hemos ido con Él o no ha venido el Señor por nosotros. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Que el Señor les bendiga y les guarde tanto a ustedes como a su familia. Hasta la próxima. Somos aliados de las huestes de Jesús, que por siglos sin cesar aún ardiente fueron a la cruz, a este mundo transformar. Nobles heraldos de una vida superior se enfrentaron contra el mal y jamás cediendo el deshonor por pugna fue inmortal. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador y jamás el mal puede en su altivez abater nuestra fe y valor. Sometidos pues por esa fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal impotente esté, nuestra lucha cesará. Fueron videntes que en su éxtasis de luz irradiaron claridad y pudieron ver solo por la cruz una calva humanidad. Mártires fueron que en sublime abnegación dieron todo a su Señor y obedientes siendo a la visión cayeron con valor. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador y jamás el mal puede en su altivez abater nuestra fe y valor. Sometidos pues por esta fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal impotente esté, nuestra lucha cesará. Vamos con ellos el conflicto a sostener, inspirados en su ardor, y es su misma fe nuestra habrá de ser, como nuestro es ya su honor. Es una lucha que jamás tendrá su igual y es forzoso continuar hasta el día que el jefe celestial nos mande a descansar. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador y jamás el mal puede en su altivez abater nuestra fe y valor. Sostenidos
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.